Pues ya estamos de regreso, amigos, ya estamos aquí siguiendo con este tema interesantísimo que, como les dije, daría para muchos programas. Les hablé hace un rato de cómo recordar la muerte, y en muchos países se celebra de diferentes formas, con diferentes conceptos, con diferentes formas. Es importante entonces tomar conciencia de estos días, puesto que es la única vez al año en que nos van a abrir esa puerta, nos van a tocar para en dado momento verla. Aquí yo quisiera ser muy clara porque hay diferentes aspectos y diferentes conceptos, y la verdad que nosotros pudiésemos permear es relativa a lo que esté viviendo la persona. Eso es muy importante, porque le decía yo a Tere hoy en la mañana que me desperté y de repente en mi teléfono aparece ¡Feliz Día de los Muertos! Y yo dije, ¿cómo va a ser Feliz Día de los Muertos? A ver, hasta me dio el vairo, ¿me entienden? O sea, ¿no? ¿Cómo me despiertan con eso? Sobre todo porque los que vivimos esa parte de frente y lo hacemos diariamente, sabemos de que de la felicidad no hay nada. O sea, al contrario, es algo muy fuerte. Por eso yo hablaba de la nostalgia, que realmente nos permite como integrarnos más. Entonces, les preparamos una parte en donde vamos a hablar de cómo es que nosotros recordamos la muerte y las connotaciones que les vamos dando, a veces de fiesta, y yo lo siento un poco como una negación de no poder tocar estos sentimientos tan fuertes que provoca, pero también en esta parte de nostalgia, en esta parte padre de dónde nació y cómo viene. Entonces Tere nos va a ayudar a hablarnos de eso, y ya iremos compartiendo ella y yo. Sí, la verdad es que decidimos poner el ingrediente importante, que es cómo México celebra el Día de los Muertos, porque efectivamente podemos ahorita tocar en muchos países, en muchas culturas, en muchas épocas se ha celebrado históricamente el Día de los Muertos. A mí me interesa, Isa, rescatar el fondo de dónde viene esto, porque viene de la época prehispánica. Esto no tiene nada que ver con la época actual. Hay que entender la raíz de dónde viene. A mí me gusta mucho cómo me llamó mucho la atención la frase celebrar. En realidad es que no es feliz Día de los Muertos, ¿no? Sino honrar a los muertos. Encontré por ahí una definición dentro de todo lo que estuve compilando para este espacio. Me gustaron estas dos frases, ¿no? Es honrar a los muertos, pero sobre todo celebrar la vida de los ancestros. Muchísimas personas, muchísimas culturas están convencidas de que después de esta vida hay vida, y son quienes celebran este día, porque en realidad quienes no creen que hay una vida posterior, pues no tendrían nada que celebrar. La persona que hayan perdido se fue y se acabó ahí. Pero vemos algunas personas que sí creemos en una vida después de esta vida. Y cuando celebran nuestros ancestros, nuestras raíces prehispánicas, este día, es honrar a esa persona, a esa esencia, ese legado que dejó esa persona, que tiene que ver con este tema de haber dejado un propósito en la vida y haber dejado un legado que se hereda. Entonces, dentro del proceso de la muerte, como bien lo dice Isabel, hay que tener mucho cuidado, porque quien está viviendo un proceso de duelo, pues no es que salga y se ría y se ponga contento y grite ¡viva!, ¿no? Hay un dolor, y el dolor es inminente. El dolor, de hecho, hay que vivirlo. El sufrimiento ya es opcional, que tanto te quieras flagelar sobre la pérdida, no solamente incluso de una persona, puede ser cualquier tipo de pérdida, porque el tema de muerte tiene que ver no solamente con la pérdida de una persona, de una vida de un ser humano. Puede ser la pérdida, por ejemplo, de una hermosa acompañante que nosotros le llamamos mascota, ¿no? Que son compañías extraordinarias, perros, gatos, pajaritos, bueno, hay cualquier cantidad. Hay quienes tienen un vínculo muy profundo con estos seres maravillosos con los que conviven y que los acompañan. Entonces, la muerte tiene que ver también con esto. En México, particularmente, lo que nos pasó es que de la prehistoria lo que celebraban era el Día de los Ancestros, y el Día de los Muertos, que sería el día 2 de noviembre, el día que realmente se celebra el Día de los Muertos, terminó fusionándose en la época de la conquista española, que ellos celebran el Día de Todos los Santos. Y después ya se hizo ahí como que la mezcla del día 1 y el día 2. Entonces, aparentemente en la historia, hay quienes sepan más de historia que yo,
quizás me puedan hasta sacar del error, pero lo que yo pude conocer y entender es que los españoles terminan aceptando la festividad de los pueblos prehispánicos para respetar el día 2, pero lo mezclan poniendo un día antes, que es el día de Todos los Santos. Y después se dice que en realidad lo que está sucediendo ese día es que abres un espacio, determinas un espacio físico para que estas almas que están en algún otro plano astral, en algún otro lugar, vengan y visiten tu altar, tu casa o la tumba, porque todo esto empieza en 1859, Isa. En 1859 en México es cuando empiezan a adornar las tumbas. Realmente antes de esto siempre se adornaron, pero con ornamentos, y dentro de la tumba, bueno, incluso el Xoloscuincle, que es un perrito precioso, que es un perrito prehispánico, se creía o se cree que había que sacrificarlo y dejarlo junto con el dueño en la tumba para que lo acompañara en este proceso de cruzar algún lugar a donde te lleva la continuidad de la vida. Eso es realmente lo que en la historia se presenta. Okay. Es interesante notar que en realidad esto mismo sucede en Egipto, sucede en Grecia, sucede por todos lados. O sea, en realidad en casi cualquier cultura, en casi cualquier religión, se habla de cruzar. No sabemos realmente qué. Hay como comunes denominadores, ¿no? Que se cruza como algo que tiene la sensación de agua y fría, y que por eso se requiere un guía. Entonces, cuando las almas que queremos que nos visiten, queremos que lleguen a nuestro hogar, por eso es que nace este asunto de las ofrendas y de tener un espacio que los guíe. Y al rato hablamos un poquito de los elementos, porque es muy interesante en nuestra cultura. Esto no quiere decir que sea una fiesta para echar relajo. De pronto nos desvirtuamos del origen de la celebración. Esto se tiene que hacer con un profundo respeto. Yo les voy a confesar que prácticamente toda mi vida yo no celebraba este día. En mi hogar, en mi casa, familia católica, sin embargo, ni celebrábamos, ni acostumbrábamos ir ni al cementerio, ni al panteón, ni a dejar flores. Claro. No fue una costumbre en la que yo fui educada. En mi edad adulta, trabajando en una empresa maravillosa, decidieron hacer como un concurso de este rollo de las ofrendas, ¿no? Que además es muy común que en los museos y en esta época, por todo el país, te vas a encontrar concursos de quién hace como el mejor altar, ¿no? Claro. Y hay unos altares verdaderamente espectaculares, pero nada más que yo quisiera que en este programa, Isa, no perdiéramos de vista el objetivo, porque cuando a mí me tocó hacer ese primer altar, me puse a leer y me puse a investigar qué era cada uno de los elementos y para qué servía. Y verdaderamente tocó mi corazón, porque lo que a mí me dijo es darle un lugar o un espacio de tiempo en tu presente a esa alma que en algún momento dado compartió contigo en esta vida, pero que todavía tiene un vínculo contigo, ¿no? No sé cómo te ha tocado a ti vivirlo, Isa. Sí, fíjate que sí, yo tampoco fui educada así, de esta forma. De hecho, inclusive, para mí la muerte era como algo muy común por diferentes situaciones de pequeña. Entonces se volvió como algo intrínseco dentro de mi vida que había que manejar y no tenía mucha explicación. En parte, creo que eso es parte de mi propósito de vida, el hecho de haber dicho, bueno, pues si tanto sucede por aquí, si tantas desgracias, si tantas cosas que en un momento hay, y se muere tanta gente y todo el mundo llora, yo siempre, quizás un poco intelectual, lo veía, no nunca emocional, porque obviamente no estaba involucrada. Y tarde que temprano, Tere, sí fui pensando en, bueno, ¿y qué sucede? ¿Y qué pasa? Entonces fui como teniendo mucha curiosidad y lo convertí en un propósito de vida. En un propósito de vida que me lleva a meditar, en un propósito de vida que me lleva a trabajar con todas estas personas maravillosas que en algún momento están a punto de partir, y toda su familia que en algún momento se queda. Entonces, para mí es esto. Y en cuanto a los rituales, pues evidentemente los rituales sirven para recordar. Todo el ritual, por ejemplo, ya cuando van a enterrar a alguien, todo eso permite elaborar un proceso interno de dolor dentro de la persona. O sea, no es que en dado momento la persona ya se murió, ya entiérrala y bye.
No, desde los vikingos que les armaban aquella balsa hermosa donde Exacto. la llenaban de flores, y entonces el mejor arquero disparaba fuego para incinerar el cadáver. Desde ese momento, todo un ritual involucrado para que todos los vivos vayan elaborando ese shock, que yo digo que es una bomba atómica. Para mí es la fusión de dos elementos que estallan y que en un momento hacen que un cuerpo quede inerte, y que tarde que temprano todos sentimos esa explosión, todos la vivimos dentro, es como si nos hubieran cercenado algo, como si nos hubieran quitado algo. Entonces, todo ese proceso literalmente nos sirve para poder elaborar que el otro ya se fue. Y aún así, Tere, cuando las personas ya se fueron, todavía que se van a sus casas, todavía un mes después, 2 meses después, todavía levantan el teléfono pensando que es aquella persona amada que ya no está. Entonces, lleva mucho tiempo elaborar la ausencia de un cuerpo físico, porque en realidad, poco a poco, conforme la ausencia de ese cuerpo se va yendo, poco a poco se va recuperando internamente todos los valores que esa persona nos heredó, nos dejó, todos esos bellos momentos que en cada momento están dentro de estos altares, porque también la gente pone fotos y entonces la gente empieza a recordar cosas bonitas del otro, porque dice, y le encantaba el mole. Ay, ¿te acuerdas cómo se comía sus tacos y cómo pedía cada año para su cumpleaños? Era su cuelga, era su regalo de cumpleaños. Entonces, esta parte nos permite seguir elaborando el dolor de esa falta de presencia. Y yo creo que rescatando nuestras raíces y nuestra cultura, me encanta esto que describes. Tú tienes la opción de aprovechar esta tradición o no. O sea, la verdad es que otra vez regresamos al... No está bueno ni está malo, solo que no pierdas el objetivo de lo que es la celebración, que no se convierta en la farándula o la borrachera o ¿no? O sea, no se trata de eso. Tampoco se trata de un concurso de quién hace la mejor ofrenda. La verdad es que a mí me parece que la mejor es la que se hace con amor y con conciencia de lo que se está haciendo. Esto que acaba de decir Isabel, súper importante retomarlo dentro de la tradición, estás haciendo un espacio para que esta alma te visite, porque eso es el final del camino, sí. Y estás poniendo elementos que tienen un significado. Entonces hazlo con el honor y con el amor que esto y respeto que esto merece cuando piensas en esas personas, ¿no? Y que tarde que temprano, Tere, también sirve para recordarnos la muerte. Por para supuesto. Recordarnos esa puerta de salida, para recordarnos ese fin al que todos estamos sujetos, seguro, porque no tenemos nada seguro en la vida más que eso. Totalmente de acuerdo. Antes de que, porque me gustaría que recordáramos nada más los elementos del altar, pero antes de entrar en esto, ahorita que Isabel hablaba, me tocaba fuertemente el corazón, porque es verdad que en un duelo, por mucho que lo aceptes, por mucho que lo trasciendas, por mucho que lo hayas aceptado en amor y que sepas que la persona está en el mejor espacio, sucede sí esta parte. Yo estuve muy vinculada con una persona que amo muchísimo, bueno, ya no está, para mí esa alma sigue estando, está en mi corazón, y efectivamente ahora que estaba de viaje es una persona con la que yo compartía mucho cultura, museos, viajes. Es el hermano de mi mamá, mi tío que amé con todo mi corazón y que mi corazón sigue ahí. Me pasó en este viaje, él me platicaba muchísimo acerca de sus viajes. Y yo siempre le decía, tío, es que yo quiero conocer Grecia. Y siempre él me decía, hija, si quieres conocer Grecia tienes que ir a Londres. Pero es que yo quiero conocer Egipto, pero si tienes que conocer Egipto tienes que ir a Londres, ¿no? Entonces, bueno, finalmente fui a Londres después de muchos años de mi vida. Y ¿saben qué me pasaba? Eso, que algo que me pasaba mucho en los viajes, a ver si no lloro, es que cuando estaba en algo que me recordaba, le hablaba. ¿Qué crees, tío? ¿Dónde crees que estoy? ¿No? O sea, había un vínculo muy fuerte con él en todo lo que tiene que ver con viajes, culturas, con todo lo que compartíamos, hasta comida, ¿no? ¿Y qué tal está la comida, hija? ¿Y ya probaste tal cosa? Porque además, pues él se dedicó a viajar mucho en su vida, ¿no? Claro, él partió después de los 90 años y la verdad es que vivió una vida extraordinaria. Y eso me hizo ahorita pensar y recordar, Isa, que mi mamá siempre nos decía, en vida, hija, en vida. Es decir, hoy tengo la satisfacción de saber que compartí y viví eso con él. Y si yo tuviera que recordar algo, recordaría eso. Y
no sé, bueno, eso se los dejo, se los comparto como algo muy, muy mío, pero que seguramente en algún proceso de tu vida te podrá pasar y quizás te sirva el recordar que lo importante es a quién tienes en vida ahorita y que no digas, ay, ¿y qué va a pasar cuando mis papás no estén? No, ocúpate del presente y ocúpate de vivirlo, porque todo eso va a ir alimentando tu vida. Claro. Y bueno, quizás brevemente, producción nos está haciendo favor de pasar algunos elementos, que a mí me gustaría retomar algunos elementos del altar de muerte. La calaverita de dulce, que es un poco la broma de cariño que le pones a la persona que ya se fue, pero recordando un momento alegre que viviste, ¿no? Como la muerte es dulce, ¿no? Como la muerte es dulce, exactamente. También. El pan de muerto en realidad tiene que ver con una inducción española, que tiene que ver con el proceso de Eucaristía, entonces ahí ya se mezcló un poquito. Las flores, sobre todo la flor de cempasúchil, sirven para guiar, cada flor se hace un caminito junto con los 12 cilindros que representan las coordenadas con las cuales se va a guiar el alma para que llegue a tu altar, ¿no? Eso es muy, muy lindo. Ay, qué bonito. Sí, es muy lindo porque es un camino. Yo me acuerdo que cuando hicimos ese altar y cuando leímos eso todos, porque lo hicimos, el equipo de personas con las que yo trabajaba, lo hicimos, dijimos, tenemos que hacer un gran camino. Y nos pusimos, de verdad, un gran esmero en poner ese camino, ¿no? Al final del camino el retrato es para recordar y se pone con un espejo para que el alma cuando llegue se pueda como identificar y saber que ese es su espacio y que reconozca que ahí está, ¿no? Hay también pues las pinturas de las ánimas, está el tema de la cruz que normalmente se pone en la parte alta, como pueden ver ya ahí se mezcla la parte un poco prehispánica porque también están los elementos limpiadores, ¿no? También la calabaza, ¿no? Que son muy lindos, el papel picado, que es esta tradición hermosa. Aquí se ve, por ejemplo, el papel picado dentro de un altar, ¿no? La viana de tejocote, el arco de caña y flores, el copal, ¿no? El copal es de los ancestros, o sea, ya es de nuestros ancestros, sí. Y es limpiadora, ¿no? Es para limpiar, purificador, purificar el espacio en el que nos van a visitar. Y como decía Isa, la comida que más le gustaba, la bebida que más le gustaba, y se deja ahí para que el alma, en esencia, se sabe que físicamente no se la van a comer, pero se cree que en esencia van a tomar los nutrientes de esos platillos, y eso es lo que el alma va a gozar. Es como un día de visita de ese ser amado que vas a tener. Yo creo que si quizás nos metemos un poquito más a nuestra tradición, la connotación podría ser totalmente diferente de este día de celebración, ¿no, Isa? Totalmente, porque entonces podríamos, por un lado, disfrutar lo que hacemos, pero por otro lado disfrutar ese recuerdo, esa nostalgia que nos da de aquella persona que amamos y que por hoy ya no está con nosotros físicamente. Pensaba un poco en esto que decías de los alimentos. En algún momento al hacer la comida, ¿te acuerdas cuando fuimos al 11-11? Que hacían la comida y entonces esa comida, o sea, la cocinaban orando, rezando, los Krishnas, los de Hare Krishna, entonces la cocinaban y después tomaban un pequeño caso, le ponían al espíritu para que los vapores subieran, para compartir con el espíritu y que el espíritu se mezclara con el alimento y luego lo devolvían. Y ahorita pues me está dando cuenta que quizás es también compartir con ellos, no nada más la parte del recuerdo, sino también sus gustos, sus tendencias, y también esta cuestión de recordarnos que algún día ellos vendrán por nosotros y que no se les olvide ese camino que les tendimos, que en algún momento lo van a tener que utilizar algún día para podernos ayudar a hacer ese tránsito al otro lado. Pues qué hermoso. Creo que en ese sentido la muerte puede no ser necesariamente una tragedia, solo entenderla como este paso de despedida, y que en algún momento nos vamos a volver a unir, en algún momento, en algún espacio. Al menos eso yo creo, no pretendo que ustedes crean eso. Cada quien tiene su propia concepción acerca de qué viene después de la muerte, pero lo que sí quisiera yo pedirme a mí, pedirnos a todos, es vivir en el presente. Eso es lo único que podemos controlar y gozar el presente.
eso sí. Y en ese sentido darle sentido a la vida y propósito a esta vida. Claro. Creo que nos tenemos que ir a corte. Vamos a un corte entonces. Ya, en producción nos está Vamos a viendo un con cara de corte, que ya, exacto, ya se terminó y no se han muerto, chicas. Morimos a este espacio, revivimos en el que sigue. Ahorita nos vemos.